Pero de Yo repente... soy una persona que hizo perfectamente el corte entre la función privada y la función pública. Fue bien ajustado, pero en todo caso No es que ajustado, de un día para otro, como se hacen las cosas. Antes de firmar, decir, oye usted, pero acá, por ejemplo, Interior le está diciendo que no va a pagar nada. Así nosotros le ha mandado una comunicación, ha mandado una comunicación a la Bolsa de Valores de Oslo diciendo que no tienen ninguna cosa pendiente con Perú Petro y que no van a pagar. O sea, y nosotros hemos podido haberles reclamado que el dinero que ellos recaudaron durante ese año, que el arbitraje dijo que no debían estar ahí, ganando dinero. Pagaron regalías porque pagaron impuestos, pero el arbitraje lo que no nos lo devuelven. El arbitraje, señor Augusto Zondek, dice que la compañía con Perú Petro continúa su relación contractual, mientras que no había laudo. Todas las cláusulas son válidas. Pero en el momento Entonces en que es Perú lógico gana, que pague, que es lo que... En el momento en que Perú gana, hay una contracautela. Y eso es lo que está reclamando en este momento Perú Petro. Interior ya dijo que no va a dar pagar nada. Bueno, eso no tiene que ver en los tribunales. Eso tendrá que verse en los tribunales. ¿Otra vez? Obviamente, porque se esperó hasta el laudo, se decidió en beneficio del país. país. En negocio con esta Espera, empresa. Augusto, a ver. O sea, entremos no puede salir de un campo de petróleo como quien sale de un departamento. Estamos señor. totalmente de Entonces, acuerdo. Se preparan las cosas sabiendo que el contrato va a terminar, sí. Si se preparan las cosas. No Pero se aquí prepararon. la medida cautelar era de una naturaleza que no permitía a Pedro Petro. Esa es la Antes de la opinión medida de cautelar. los abogados. Y hay varios Señor informes ministro. legales que están defendiendo Señor esta ministro, posición. para retroceder solo un poquito, Sí. por lo menos me reconoce usted que antes de la medida cautelar ya debían haberse preparado. La medida cautelar es hace 2 años. O sea, usted está hablando de un tiempo como si fuese una situación No, inmediata. porque la medida cautelar se da dentro de un proceso en el cual Interoil pide extender una licencia que ya se vencía. No. Y por lo tanto, sí se vencía porque pasaban los 20 años y ellos querían reclamar. Flor, está mal. Flor. No, en eso yo sé que no estoy mal. ¿La licencia se vencía o no se vencía? Por supuesto que se vencía. En el año 2013. Sí, pero ¿cuándo comenzó la medida cautelar? ¿Cuándo se hizo? En el año 2013. No, mucho antes. No, mucho el juicio antes. se inició en el 2012. Mucho antes. ¿Y sí. cuándo debieron comenzar a prepararse? Según nuestros informes, desde el año 2006 aproximadamente, Interoil pedía que se le renovaran los contratos. Y por lo tanto, Perú Petro, desde el año 2006, le decía no te renuevo. Entonces, si ya sabía que no le iba a renovar, ¿no debía irse preparando para recibir? Ahí hay negligencia, señor ministro. No. Lo que pedía no hay Perú... negligencia. No, usted se equivocada. Le voy a explicar. Déjeme explicar un minuto, ¿de acuerdo? Sucede que Interoil lo que reclama son los días que había perdido por las lluvias del Niño. Esa es la razón por la cual él introduce esta medida. No es por pedir la extensión de los contratos. En ese momento pediría solamente que por los días del Niño se le extendiera el contrato. Y entonces, los que reciben, los árbitros que analizan esto, les dicen a las partes, ustedes siguen con el contrato tal cual hasta que yo deje el auto. Sí. Entre tiempo, ustedes no pueden hacer nada, tienen que seguir trabajando como tal. Esto es Pero interpretado, esto es interpretado por los abogados en Perú Petro, y el informe legal está ahí, de que ellos no podían hacer ninguna medida. Entonces nos encontramos en una solución, para prepararse para en una situación en que Perú Petro no tenía un otro operador para actuar. Señor ministro, Cuando tenemos usted se también pone en ese constancia... contexto, cuando usted se pone en Hay por ese lo menos dos contexto, operadores que podrían hacerlo. ¿Qué más Han salido publicadas cartas en otros medios, eso no lo hemos publicado nosotros. Otros medios han publicado cartas que revelan que había operadores interesados en tomar temporalmente esta licencia cuando se ganara. Correcto. Cuando usted cambia de un operador a otro, cuando usted hace un traspase de operación de una persona a otra, tiene que hacer un cierre de operaciones. Esto no es como salir de un departamento. Usted tiene que hacer el cálculo de stocks, espérese, el cálculo de pasivos, el cálculo de volúmenes que hay en el campo y las instalaciones. Eso es exactamente lo que le estamos preguntando, ¿por qué no se hizo? Entonces, Perú Petro tiene que decidir en esta situación. En ese momento, no tiene alternativa. Porque llamar a otra persona, ¿con qué derecho le hubiera escogido a Sinopec o a Graña o a otra empresa en un día? ¿Y ¿Con qué criterio? ¿Estaba seguro de poder obtener una regalía del 50% como esto? Es que hubieran continuado las operaciones o hubieran perdido en términos de seguridad. Eso todo es parte de la negociación. Eso todo puede ser parte de la negociación. Si esto se hubiera hecho
3 meses antes, de acuerdo. Pero esto no se hizo porque había esta medida cautelar. Pero lo han interpretado mal, porque eso no impide que uno se prepare como señor Estado ministro, para recibir. Señor ministro, usted realizó una serie de visitas al ministerio para defender la posición de Interoy. Realiza una visita... Yo he ido al ministerio para hacer a Perú, esta de febrero, a Perú Petro, por otros trabajos. Yo tenía varios temas con otras empresas y por eso fui el mismo día que va el señor Anthony Lau y que usted va para ver, van a ver otros asuntos que no son dinero. Otros asuntos. No es cierto que ya se sabía, no es cierto que ya se sabía allí que el Perú en realidad había ganado y que se estaba dilatando la notificación del laudo simplemente. Eso es una cuestión de las 2-3 últimas semanas. Y es por eso que Perú Petro prepara el decreto supremo. Decreto supremo. El 14 de febrero ya sale toda una cantidad de firmas y de opiniones. Y cuando llega a nivel del ministro, esto ya está refrendado técnica y legalmente. Señor ministro, hay una cosa y esto es una cosa que usted debe firmar. Usted tiene una obligación, tanto de funcionario público, de cumplir con la ley. ¿Usted tiene la obligación como ministro de firmar cosas que no son ciertas? Esto no es Por cierto. ejemplo, resulta necesario que Perú Petro tome acciones inmediatas con la finalidad de que no se afecte la continuidad de las operaciones. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. ¿No debió ser cierto más bien que resulta necesario sancionar a los funcionarios de Perú Petro que no tomaron a tiempo las acciones inmediatas con la finalidad de que no se paralizara la producción? ¿No es esa la verdad en realidad, señor ministro? No es esa la verdad. Usted está imaginando una cosa sola. La realidad es que aquí hay una documentación técnica, una documentación legal clara que demuestra que nada se ha hecho irregularmente. Señor ministro, que yo otra demuestra que los pregunta. Intereses del país se han preservado como tal y que al haberse cortado con la economía preparado. Déjame que le haga otra pregunta. Los ya no podían hacer nada porque efectivamente no se habían preparado y de verdad que si a alguien le interesan los intereses del país, valga la redundancia, alguien debería investigar por qué no se prepararon. Pero bueno, ya, hechos, no se prepararon. Era necesario firmar con Interoy, pero ya se sabía que Interoy la había operado todo un año con una cautelar a la que en realidad no había tenido derecho porque había perdido el arbitraje. Por lo tanto, quien cautela los intereses de su cliente, y en este caso el cliente es el Perú, no debió decir, perfecto, no me queda otra que renovarte, porque es muy complicado darle esto a otro, pero primero, garantízame cómo me vas a pagar ese año que has operado sin tener que haber operado. Porque nadie se sentó a pensar en eso. Cualquier buen negociador pide eso. Espérese, usted está avanzando un juicio ahí. Cuando hay esta situación cautelar, los jueces, los árbitros, le dicen a Perú Petro y a Interoy, el contrato sigue vigente, con todas sus medidas, con todas sus prácticas. Aquí no es que se ha pasado un año de empresa irregularmente, no ha habido ninguna irregularidad, mientras que no había laudo, o sea, lo que han recaudado se lo van a quedar. Normalmente que diga, el Estado puede reclamar, y eso es lo que está haciendo Perú Petro, pero en ese periodo es claro que solamente se podía continuar el contrato. ¿Pero qué va a hacer el Estado? ¿Va a reclamar entonces? Ya cumplió su deber, pero tenemos que terminar, señor ministro, lo que yo quisiera simplemente remarcar, así es un tema complejo, pero yo quisiera simplemente reafirmar que aquí se ha beneficiado al país, que aquí se ha actuado sin ninguna participación mía. Estas decisiones estaban tomadas antes, los informes legales y técnicos están ahí, a pruebas, y que yo he actuado separando mi ejercicio privado de mi ejercicio público. ¿Tiene un bono de éxito en la OPI Quijandría, de la cual usted ya no es accionista? Ya el caso no tiene sentido. Ya, digamos, ¿tiene un bono de éxito en la OPI Quijandría? Yo no sé. La OPI Quijandría terminó su relación con ellos. O sea, ya esto es... Claro, porque ya ganaron. No, es un año. O sea, es muy diferente un contrato petrolero por un año para cumplir una operación y que seguir trabajando 10 años. No hay muchas empresas petroleras dispuestas a trabajar por un año. Eso sí lo sabemos que es cierto. Muchas gracias, señor ministro, por haber tenido la voluntad de venir a explicar este tema. Y de verdad, ojalá que alguien averigüe quién fue el que se preparó tan mal. Sería bueno que revise lo que está pasando en Perú Petro, ¿no? Hacemos una pausa y regresamos porque hay más en Cuarto Poder.